Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver las buenas prácticas para la creación de objetos en las bases de datos. Bien, en sesiones pasadas hemos visto la creación de tablas, store procedure, vistas, particiones, etc. Hemos tratado de llevar, por ejemplo, la creación, una nomenclatura cuando realizamos la creación de estos objetos. En este caso vamos a ver el día de hoy cómo pueden realizar la nomenclatura para tener buenas prácticas en la creación de objetos de bases de datos. En este caso, índices, tablas, store procedures, paquetes y vistas. Bien, en este caso voy a utilizar Notepad Plus, es un software de código abierto, pueden descargarlo sin ningún costo. Eh, en este caso, para yo crear, por ejemplo, una tabla final, voy a utilizar la siguiente nomenclatura. TF, por lo regular tomamos las primeras letras o las siglas del objeto que vamos a crear, en este caso tabla final. Detalle, ventas finales. Para una tabla de hechos que, por ejemplo, puede ser utilizada para softwares, por ejemplo, tipo ClipView, Power BI, Tableau, etc. Tenemos que tener una nomenclatura diferente en una tabla de hechos. La tabla de hechos, por lo regular, siempre tiene que ser solamente números y texto. Entonces, en este caso, utilizamos TH. Reportes Power BI, por ejemplo, ventas. Por ejemplo, para una bitácora, podemos utilizar lo siguiente: BIT, guión bajo, o bitácora, la B de bueno, nada más, guión bajo. Para yo obtener conocimiento de qué es una bitácora, podremos ocupar, por ejemplo, más este tipo de nomenclatura. Bit, y en este caso colocar ejecución de SPs. Guión bajo SPs, así. O bitácora ejecución SP. Por ejemplo, si yo tengo un catálogo o una tabla catálogo, que son por lo regular donde vamos a tener el ID y la descripción de ese ID, vamos a utilizar cat guión bajo y, por ejemplo, regiones México. Por ejemplo, si tengo una tabla de paso, alguna vez un colega me preguntó cuál era la funcionalidad de una tabla de paso. Una tabla de paso, desde mi punto de vista, me puede servir para un paso previo antes de ya a lo mejor aplicar las reglas de negocio finales. ¿Cuáles son esas reglas de negocio finales? Por ejemplo, quitarle a lo mejor espacios en blanco, reemplazar a lo mejor una tabla, un dato en alguna columna. Por ejemplo, si yo quisiera ver en lugar de México, ponerle por ejemplo MX, puedo utilizar una tabla de paso y posterior a insertar a mi tabla final o tabla de hechos, hacer el proceso correspondiente, a lo mejor un case, a lo mejor un update, etcétera. Entonces, para una tabla de paso simplemente yo utilizo la letra P guión bajo. Por último, la tabla temporal, la cual es una tabla que va a contener, a lo mejor yo la creé simplemente para tener una información que necesite en un momento, en ese momento, y que no voy a conservar a lo mejor por más de 3 días. En ese caso puedo llamarla temp, guión bajo, o tmp, y el nombre. Por lo regular, siempre se recomienda utilizar este nombre, tmp, y colocarle extracto impuestos, por ejemplo. Bien, ahora por ejemplo, también otra de las prácticas que hemos visto dentro de nuestros videos es por ejemplo la creación de una vista o una vista materializada. Yo les recomiendo, por ejemplo, para una vista,
materializada, VM, y el nombre, en este caso consulta personas. Ahora, si fuera una vista normal, vista, puede ocupar BW o B-bajo. Se recomienda por lo regular siempre utilizar BW. En este caso puedo ponerle consulta supervisores. Para el caso, por ejemplo, del índice, la llave primaria y llave foránea, por ejemplo, vamos a utilizar la siguiente nomenclatura. Para el índice podemos utilizar IDX-ID, registro único, por ejemplo. Para mi llave primaria, primary key, número de secuencia, por ejemplo. Y para mi llave primaria, foránea, foreign key, y por ejemplo el nombre donde voy a asignar la llave foránea, en este caso número, quizás de país, se me ocurre. También es importante tener en cuenta que estos solamente son prácticas que yo en los trabajos donde he colaborado he aplicado y me han pedido que yo utilice. No es como que fuera la ley absoluta utilizar toda esa nomenclatura y que sea que vaya a tenerlo todos los objetos tienen que ser de esta forma. Hay empresas donde tienen una nomenclatura diferente, donde te piden a lo mejor algunas descripciones más asertivas, más directas, por ejemplo, pero bueno, es una sugerencia. Ahora, y por último, para concluir el video del día de hoy, una recomendación para la creación de comentarios dentro de un paquete, de un store, como lo vimos en la sección de la creación del store procedure, siempre es bueno hacer lo siguiente al principio. Este va a ser un bloque completo de comentarios. Todo lo que yo ponga aquí, así yo pongo un select asterisco from all tables, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque está dentro de un bloque de comentarios. Entonces, si yo aunque ponga un truncate table o un drop table, no va a pasar absolutamente nada. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a colocar mi nombre, en este caso, por ejemplo, Luis García. Se sugiere siempre poner el número de empleado, si es que tienen uno, o no puede ser un número, puede ser a lo mejor una combinación de dígitos, por ejemplo, LG, se me ocurre a lo mejor en la fecha de hoy, 10 del 20, por ejemplo, ese puede ser su número de empleado, el nombre del paquete o store, que va en este caso, por ejemplo, un SP, inserta datos, por ejemplo, descripción, una descripción de qué va a ser, pero siempre bueno, al final vamos a hacer la indentación de también los comentarios, siempre vamos a indentar todo para que tenga un orden y podamos localizar rápidamente el dato o el registro que yo necesite. La descripción insertará datos en la tabla final. Por ejemplo, podemos poner fecha de creación y por ejemplo 2020 0510. Puede ser así, de esta forma, de esta otra forma, o simplemente puede ser 10 de mayo de 2020. Y versión, siempre es importante manejar esta versión. Modificaciones, y en esta sección de modificaciones vamos a hacer lo siguiente: NA de no aplica y
ponemos la fecha del día de hoy, 2020-05-10. Quizás, por ejemplo, aquí vamos a empezar a identar. Quizá, por ejemplo, un compañero nuevo le hace una adecuación y, por ejemplo, debe de colocar aquí una breve descripción de lo que hizo. Por ejemplo, puede poner, se modifica línea 100, por ejemplo. Se quita commit, por ejemplo. Pone sus siglas, por ejemplo, puede ser Rodolfo el Reno, y lo hizo a lo mejor por ejemplo, el 10 en el año 2020, el mes de diciembre, el 24. Aquí la versión, nosotros siempre vamos a hacer la versión 1.0. Cuando se modifique algún dato, va a ser la versión 1.1 y así sucesivamente hasta llegar a la versión que sea la correcta o la versión final. Para identar el nombre y que tenga, por ejemplo, que todo quede identado, es importante poner bien separado e identado la información del usuario o el desarrollador que modificó y creó este store, paquete, vista, etc. Y se recomienda siempre que sea de esta forma. ¿Para qué? Para tener un control de las modificaciones de las versiones y la fecha de creación. También, por ejemplo, se puede agregar después de las modificaciones una fecha modificación. Y aquí, por ejemplo, podemos poner las fechas en donde se modificaron. Por ejemplo, con a lo mejor un formato diferente. Por ejemplo, 24 de diciembre del 2020, coma, modifica Rodolfo Reno. Nada más. ¿Por qué? Porque ya en modificaciones ya puse que se modifica la línea 100, se quita el commit y lo aplicó el usuario Rodolfo Reno y fue el 24 de diciembre del 2020. Bien, sin más por el momento, esto sería todo de la clase del día de hoy. Vamos a continuar con el programa que tenemos planificado. En esta semana subiremos un video de MongoDB para realizar ahora sí consultas dentro de una base de datos en MongoDB. Va a ser un video un poco sencillo, solamente será un select y a lo mejor y más bien vamos a tener algunas condiciones dentro de ese select. Bien, sin más cargar, les agradezco mucho sus likes, sus comentarios, sus sugerencias, sus peticiones y bueno, algo que quiero agregar es que bueno, les agradezco mucho que ya se están suscribiendo, nos están dando más compartir, más likes, bueno, les agradezco mucho, estamos creciendo muy bien y pues los invito a que se unan ustedes y sus compañeros, colegas o colaboradores a este canal y pues bueno, estamos a su disposición. Cabe aclarar que pues tratamos de responder lo más pronto posible los comentarios. A veces sí se nos complica un poquito porque bueno, también nosotros trabajamos, el staff somos 2 personas, pero bueno, tratamos de responder lo más pronto posible. También quiero felicitar a todas sus mamás, a todas las programadoras que están en casa viéndonos, a las mamás de los programadores, de ingenieros, etcétera, que tengan un buen 10 de mayo y pues bueno, un abrazo a todos ustedes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que nos estén viendo. Muchas gracias, hasta luego.